Buen día, República. Espero te encuentres bien. Espero que se encuentren bien todos aquellos que sintonizan con este programa, en este caso con este video. Montón de amigos y evidentemente también de amigas, y no precisamente por utilizar el lenguaje inclusivo. No viene el caso ahora tratar ese tema, pero también están todos aquellos que recién sintonizan con la producción periodística de este programa, con los contenidos de este programa que tiene como nombre una pregunta. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Es un programa que producimos, que primero pensamos, luego de pensarlo lo afinamos en los detalles y luego dijimos, bueno, vamos a buscar una estrategia para llevar a cabo esta primera experiencia de comunicación en lo que hace a los valores democráticos republicanos de un Estado de Derecho. ¡Qué tarea! Y me convocaron un grupo de amigos para que yo me haga cargo de esta tarea periodística que ya tiene 4 años y medio, rumbo a un quinto año, para que sean 5 años y medio de tarea periodística. Me estoy refiriendo a Libertas. Ese es el grupo de amigos que constituimos esta fundación liberal, esta asociación civil sin fines de lucro, que es a ciencia cierta la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Y mirá que hablar de una primer fundación liberal en la República Oriental del Uruguay, y yo te diría que no es cosa fácil, porque precisamente Uruguay no tiene el ADN liberal, si bien lo tiene su constitución, y si bien lo tuvo en los inicios de esta nación, con muchos problemas, con guerras fratricidas, lo que los historiadores llamaron o bautizaron de algún modo el país de las tierras púrpuras o el Uruguay salvaje. Luego se introduce Uruguay a la etapa moderna, a la modernidad, es decir, a esa etapa ya de nuestra civilización en la cual se están dando las revoluciones industriales y el desarrollo ya de la economía capitalista y del funcionamiento de las instituciones democráticas republicanas que constituyen el capital fundamental civilizatorio, el acervo, si vos querés, de Occidente. Occidente nace con un, digamos, a la libertad con un sistema propiamente occidental, originalmente occidental, que es la democracia, concebida conjuntamente con la república, y todo ello va a llevar a lo que los doctrinos, los grandes juristas, a partir de la década del 30, con la famosa escuela alemana de la Reichstat, como el Estado de Derecho. Es decir, esa constitución de una unidad soberana nacional, constituida como Estado, y ese Estado es en definitiva una organización compleja técnica y científicamente de derecho. Eso quiere decir que hay un conjunto de reglas en el juego de la organización social que tienen que ser siempre las mismas, que son de valor general y universal. Esas son las leyes. Y evidentemente a la cabeza de esa organización, en una pirámide jerárquica que organiza, digamos, al Estado, está la Constitución. La Constitución de cada república es evidentemente el órgano máximo de autoridad. Es la autoridad que tenemos en cualesquiera de nuestros estados de derecho llamados repúblicas, con modelos republicanos democráticos. Pero claro, eso en América Latina se ha convertido en un gran fraude y prácticamente las cartas constitucionales han quedado en una suerte o infortunio, mejor dicho, de carta de deseos, como si fueran un mensaje dentro de una botella tirada en el océano, a ver si alguien la puede recoger y ver qué contenido tiene esa carta. Porque evidentemente nadie la encuentra, nadie la lee. Y entonces, cuando pasa eso, ocurre todo lo contrario de lo que dice este libro fundamental que es la Constitución. En este caso, la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Este librito, dicho de modo gráfico, pero desde el punto de vista conceptual esencial, es el libro para nuestra república, es este, la Constitución de la República Oriental del Uruguay, a la que ya nadie respeta. Y acá están todos los principios que organizan al Estado sobre la base de principio de organicidad en el derecho. Todas las normas tienen que orgánicamente confluir, ser un todo, un organismo, tiene que tener coherencia, tiene que ser cohesiva, no se pueden contradecir, si no, no sería
un Estado de Derecho y no sería un orden jurídico. Bueno, ese orden tiene jerarquías. Las jerarquías son de las autoridades y de los poderes del Estado. Y de los poderes del Estado. Bueno, eso en nuestro país hace mucho tiempo que ya no se cumple, hace décadas que esta constitución evidentemente no está respetada. Te digo todo esto porque hace, creo que un par de días, vi la noticia yo ayer en los medios de comunicación masivos de este país, que tres expresidentes de la República Oriental del Uruguay, me refiero a Luis Lacalle Herrera, a José Mujica y a Julio María Sanguinetti, se presentaron en esa sede de ADM, que es una especie de empresa que organiza eventos públicos de importancia, de impacto social. Bueno, se reunieron en una mesa de tres para plantear un mensaje a la población uruguaya en relación a la campaña electoral que ya comenzó. Porque en Uruguay, para aquellos que no lo saben, que viven en el exterior, que son de otro país, estamos en un año electoral. La República Oriental del Uruguay este año lo tiene como un año electoral, que va a ser el año, digamos, que va a plantear si continúa esta coalición de gobierno o vuelve el Frente Amplio a gobernarnos después de 15 años. No voy a emitir acá calificativos, estoy tratando de resumir y dar una crónica de hechos. Estos tres presidentes manifestaron que es muy necesario cuidar la democracia y para eso se reunieron, para eso se reunieron. Lo primero que vi es el aspecto semiótico del evento. Tres ancianos prácticamente, octogenarios, de 80 y pico de años largos, 88, 89, por ahí, que prácticamente no podían llegar a la mesa, llegan con mucha dificultad, con bastón uno de ellos, el otro que fue ayudado, y cuando se sientan a esa mesa, a esa especie de triunvirato, algo así como de gerontes sabios, como ocurría en la democracia ateniense, en aquella Acrópolis, donde los viejos sabios daban consejo a los más jóvenes para proteger precisamente a esa democracia ateniense, que es la cuna de la democracia y que va a replicar en un montón de ciudades de aquella civilización griega. Ahí está el origen de la democracia. Proviene de aquellas obras de pensamiento de Solón, de tantos pensadores, de Filón, de Anaxágoras, y por supuesto la van a tomar después los grandes pensadores griegos como Platón, fundamentalmente cuando escribe La República. Eso va a replicar en la República Romana siglos después, 4 siglos de república, luego en las ciudades-estado del siglo XV en adelante, en aquel Renacimiento, donde ahí podemos rastrear ya más o menos las formas de lo que es el Estado que hoy conocemos como organización de unidades nacionales, es decir, el Estado colombiano, el Estado venezolano, ecuatoriano, argentino, brasileño, chileno, uruguayo, paraguayo, el Estado francés, español, son estados nacionales, Estados Unidos, México, etcétera. Son estados nacionales. Cuando hablamos de estados nacionales en Occidente, son estados de derecho construidos como una organización única y soberana que está ordenado desde la democracia republicana. En nuestro país, artículo 82 de la Constitución de la República y cada uno de los contenidos de los artículos de la Constitución de la República y los principios que tienen. Dicho esto, voy otra vez al evento. Estos tres ancianos, digamos estos tres gerontes de la democracia uruguaya, se sentaron en esa mesa y en ese triunvirato, al centro de la mesa, José Mujica. Le dije, mirá vos, acá el que está teniendo más autoridad política, más poder político, es José Mujica. Julio María Sanguinetti, Partido Colorado, 2 presidencias, fue reelecto. Acá no hay reelección, pero sí al cabo de otro periodo, alternativamente sí, tuvo una segunda presidencia. No así Luis Alberto Lacalle Herrera, que tuvo una sola, y no así José Mujica, que tuvo una presidencia sola. Pero fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, senador de la República, pero antes de todo ello fue un terrorista, fue un delincuente criminal, primero un delincuente común, que lo apresaron un par de veces y lo dejaron suelto, quizá para ir juntando dinero y armar su propio movimiento dentro del movimiento Tupamaros, MLN Tupamaros, pero integró como cabecilla, como organizador, como líder de una de las células tupamaras, un movimiento muy fuerte contra el Estado, precisamente contra esta constitución.
contra esta constitución, contra las normas constitucionales, contra la República Democrática, pretendiendo instalar el totalitarismo del marxismo-leninismo que campeaba en la época, en aquella Guerra Fría, en el contexto de Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y por supuesto Unión Soviética, países de Europa alineados, los países de Europa del Este, y Cuba. Bueno, la Unión Soviética y Cuba subsidiaron, solventaron, le dieron mucha logística incluso y conexión internacional a esos grupos terroristas armados profesionalmente, entre los cuales el más visible era el movimiento del MLN Tupamaros, pero estaba también ahí el ejército, el ejército, sí, clandestino comunista, y un montón de movimientos que se fueron integrando a esa lucha armada contra nuestras instituciones democráticas en pleno régimen democrático. No lo lograron, la Asamblea General de aquel entonces resolvió, de acuerdo al artículo 168, numeral 17 de esta Constitución de la República, que la situación estaba in extremis. Había un mensaje muy claro de amenaza en una proclama que hizo Raúl Sendic contra nuestro Estado de Derecho, contra las instituciones y contra el sistema político de aquel entonces, y en esa proclama planteó claramente la instalación de un modelo socialista comunista, un régimen que lo detallaron en la proclama, en todos los aspectos del Estado, para voltear, para tirar abajo a esta república burguesa, a este modelo burgués que estaba aplastando al pueblo y lo estaba sometiendo a la miseria. Cuestión que era mentira, era un relato político que estaba justificando esa lucha armada para perpetrar desde esa lucha la, digamos, accesión al poder político del Estado. De esa gente formó parte Mujica, ese tipo de gente fue Mujica, torturaron, tuvieron cárceles clandestinas, la famosa cárcel del pueblo, que eran varias cárceles del pueblo, sometieron a privación de libertad indebida, robaron bancos, empresas financieras, sanatorios, hospitales, ocuparon escuelas, universidades, atentados terroristas por doquier, a la gente común y corriente. Mataron gente, por supuesto, mataron, por ejemplo, cadetes de policía por la espalda, acribillaron a sangre fría también a unos cadetes militares del ejército. Hay imágenes muy famosas por ahí. Y esa gente fue Mujica, el que atentó contra la democracia de modo violento y organizado, inspirándole a los políticos de aquel entonces que resolvieran esto de acuerdo a los artículos 31 y 168 de la Constitución. Así lo tuvieron que hacer y por Asamblea General se vota una ley de seguridad del Estado y sobreviene entonces la dictadura, el llamado golpe de Estado de las Fuerzas Armadas que fueron convocadas por el sistema político democrático de aquel entonces, para que se hiciera cargo de sacarnos las castañas del fuego, para que se hiciera cargo de la República como así lo establece la Constitución, que es un mecanismo inmunitario para proteger a nuestras instituciones democráticas y republicanas. Te voy a explicar rápidamente después de este video de qué se tratan las instituciones republicanas democráticas para entender, a ver si podemos entender qué defendían estos tres gerontes hablando de la necesidad de bajar los decibeles en esta campaña política electoral de todas las fuerzas políticas, pero especialmente de las fuerzas políticas enfrentadas que son el Frente Amplio, yo te agregaría PIT-CNT, que son las fuerzas marxistas, comunistas, contra los partidos que integran la coalición de gobierno, que son una especie de progresismo, de socialdemocracia instalada en el Uruguay. Se dicen que ellos que no son marxistas, parece que no entienden, que están viviendo ya en un país y en un régimen de gobierno que es marxista, que es un Estado social marxista. Ya no tenemos la República Oriental del Uruguay de acuerdo a la Constitución. Ya no la tenemos. Ya no está esto. Ya fue volteada, tirada abajo a través de golpes técnicos de Estado. Te voy a explicar eso para ver si podemos entender de qué se trató ese discurso de tres personajes que apelan a la tranquilidad y a la suavidad del debate político para bajar las tensiones, no dividirse tanto y cuidar la democracia. Y a pesar, y luego de eso, aparece en Canal 5 la voz, digamos, periodística, evaluatoria de todo ese evento, analítica, de un prestigiado periodista uruguayo, periodista profesional de muchos años en los medios, de muchas obras de pensamiento, es doctor en ciencias políticas,
tiene otros posgrados también realizados y una larga trayectoria de precisamente periodismo, es decir, tiene la expertise periodística, me refiero a Alfonso Lessa. Es decir, es una voz acreditada en el país, prestigiada, a la que todo el mundo va a escuchar cuando va a hacer un análisis político. Vamos a ver si entendemos todo ese evento, el evento de los tres expresidentes y lo que dijo Alfonso Lessa en el Canal 5, que es el canal del Estado, el canal oficial del Estado. Acá hay mucha cosa para desbrozar y decodificar. No te voy a aburrir mucho. Vamos a cortar por acá este video y seguime, quédate ahí. Mirate la segunda parte porque vamos a intentar explicarnos eso y explicarnos de qué democracia nos están hablando. Yo titulo esta nota, que va a ser en varios capítulos, ¿de qué democracia me están hablando? ¿De qué democracia me están hablando cuando dicen que hay que cuidarla, que es el bien supremo a cuidar? Quédate ahí.